Misrachi pregunta hoy con la politóloga e internacionalista Sandra Borda. Sandra, bienvenida. Hablemos de las izquierdas de Latinoamérica. La ola de la izquierda, ¿por qué es distinta ahora? ¿Cuál es su impulso a través de organismos internacionales y sus relaciones con Estados Unidos? Yo creo que es una izquierda sustancialmente distinta a la izquierda de la ola rosa en varios aspectos. El primero de ellos es que creo que tiene una plataforma temática muy distinta. Es una izquierda que ha incorporado las reivindicaciones de movimientos sociales como el feminismo, como la defensa de las causas medioambientales, y eso le hace cambiar sustancialmente su actitud frente a ciertos temas. Por ejemplo, en el pasado la ola rosa vivió del boom de las commodities. Hoy en día, por cuenta de una plataforma medioambiental, el boom de las commodities no es una opción para insertarse en la economía internacional. Son izquierdas que tienen incorporados muchos más movimientos sociales de carácter minoritario, minorías étnicas, indígenas, afro, son mucho más plurales y diría yo más contemporáneas, con una agenda mucho más moderna y menos anclada en esas reivindicaciones clásicas viejas de la izquierda latinoamericana. Entonces serían mandatarios un poco más inclusivos dentro de todo. Tiene uno la sensación de que sí, y eso se nota incluso hasta en la actitud internacional que tienen estas izquierdas. En el pasado, cuando pensaban, por ejemplo, en las organizaciones regionales, decían, bueno, vamos a hacer UNASUR y vamos a hacer la CELAC, pero la condición tiene que ser que no esté presente Estados Unidos, porque lo que querían era crear espacios de autonomía separados de la hegemonía y separados de la influencia estadounidense. Hoy uno escucha a Boric, a Petro, y lo que los oye decir es que quieren una inserción mucho más pragmática en el sistema internacional y que al contrario quieren reivindicar los escenarios internacionales en los que conversan con Estados Unidos, eso sí, con una relación un poco más simétrica, menos desbalanceada, menos impositiva, mucho más horizontal, pero entienden que esa conversación se tiene que dar y que incluso generar espacios de autonomía no pasa necesariamente por la separación, sino por el establecimiento de formas de comunicación y formas de diálogo con la potencia distintas. Entonces, creo yo, insisto, son más pragmáticas a pesar de que tienen como un grupo de principios que reivindican los movimientos sociales que hacen parte integral de estos gobiernos, que las hace ponerle atención a más cosas al mismo tiempo. Hablabas de Boric, hablabas de Petro, pronto Lula en Brasil. ¿Qué piensas del renacimiento del nuevo socialismo del siglo XXI? ¿Contagiarán a otros países? ¿Renace la era Chávez? Pues yo creo que si queremos escapar de esta cosa clásica latinoamericana, pendular, que nos pasa de unas olas de izquierda a unas olas de derecha y luego de regreso, sería fundamental que esta nueva ola de izquierda, si quiere crecer, si quiere producir este efecto contagio, haya aprendido lecciones de la experiencia pasada, haya aprendido lecciones en materia de política económica. La izquierda ha sido muy buena en materia de redistributiva, pero no tanto buscando la estabilidad económica en nuestros países. Sería bueno si hubiesen aprendido a tratar de mantener un equilibrio entre las dos cosas, y aprender también de las experiencias en materia de integración, que siempre, al igual que estos gobiernos, son tremendamente pendulares. Pasamos de organizaciones regionales que abogan por el libre mercado, más de centro derecha, y luego pasamos a organizaciones de tipo regional que abogan más por otro tipo de temas, y cuando se acaban los gobiernos se desaparecen las organizaciones y dejan de funcionar. Si logran aprender de los fracasos del pasado, yo creo que es bastante probable que busquen una forma de hacerse más sostenibles como fuerza política en la región. Hablamos un poquito del fortalecimiento de las instituciones. Sandra, tú has construido tu carrera académica estudiando el tema de la política exterior. A nivel internacional, ¿cómo ves al gobierno de Petro? La primera visita que hizo el canciller fue precisamente a Venezuela. No sé si eso es casual, si eso es importante para el proceso de paz con el ELN, que es la última guerrilla que le queda a Colombia. ¿Cómo lo ves? Sí, todavía no hemos logrado descifrar mucho la dirección de esto, porque desde el punto de vista del discurso político de Petro, el objetivo primordial de la política exterior es el cambio climático. Así lo anunció el día de su posesión y así lo han sugerido varios de sus funcionarios. Sin embargo,
acabaron de rebautizar el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Paz y Relaciones Exteriores. Y adicionalmente a cargo de ese ministerio está una persona que es absolutamente claro que está allí para liderar los esfuerzos de paz con el ELN y con otro tipo de organizaciones, para llevar a feliz término lo que el gobierno ha denominado esta paz total, que es no solamente la consolidación del proceso de paz que se inició con la administración de Juan Manuel Santos, sino el complementar, digamos, con desmovilizaciones de otro tipo de grupos, ese logro feliz pues de la seguridad en Colombia y de la finalización de las múltiples formas de conflicto violento que tenemos acá. Entonces es un poco raro, ¿no? Porque el discurso va en una dirección, pero los actos, los nombramientos, los rebautizos de las instituciones van en una dirección distinta. Y esa búsqueda de la paz total es necesaria y obligatoriamente la prioridad del proceso de normalización de las relaciones con Venezuela. Por eso, cuando aún no se había posicionado el gobierno, el canciller designado va a Venezuela, se reúne con el canciller venezolano y se inician las gestiones, porque es absolutamente claro que un proceso de negociación con el ELN no es un proceso de paz que se pueda llevar a feliz término sin la participación de Venezuela. Si en el pasado el ELN actuaba a lo largo y ancho de la frontera y casi que traspasaba los límites territoriales afectando a Venezuela, hoy la relación y la presencia del ELN en las zonas de frontera es mucho más compleja, al punto que muchos analistas hablan del ELN como una guerrilla binacional que opera en los dos territorios teniendo efectos diversos. Luego, hacer un proceso de paz en Venezuela es prácticamente imposible y eso es lo que motiva el proceso de normalización de las relaciones. Sabemos que ese también es otra de las prioridades, que de lo que se trata es de construir una política exterior que ponga a bordo del barco de la paz total a la comunidad internacional, no solamente en materia financiera, de cooperación, sino también otorgándole niveles de legitimidad política a ese proceso de paz que se inicia. Hay, digamos, una preocupación grande con ese tema de política exterior y es la relación del país y del gobierno Petro con los regímenes de izquierda no democráticos, porque esa es la gran pregunta que todo el mundo se hacía. ¿Esto va a ser una izquierda a la Boric o va a ser una izquierda mucho más cercano a regímenes como Venezuela y Nicaragua, que yo creo que uno fácilmente ya puede calificar como no democráticos? Y acá hay una preocupación grande en Colombia. El miedo terrible que se le tenía a la izquierda por parte de muchos sectores era que nos convirtiéramos en Venezuela, y creo que todavía estamos tratando de descifrar mensajes. La ausencia de Colombia en la sesión de la OEA destinada a discutir la situación de derechos en Nicaragua es tremendamente elocuente y el gobierno aún no ha salido a explicarla. Entonces, creo que están todavía perfilándose el tipo de relacionamientos que vamos a tener con esos regímenes y está por verse qué tanto énfasis va a poner en la política exterior Gustavo Petro sobre el tema de la defensa de los derechos y por supuesto, de la preservación de la democracia. Así es, porque los dos únicos países ausentes en ese Consejo de la OEA que condenó la dictadura de Daniel Ortega fueron Nicaragua y Colombia. Vamos a un cambio, ya volvemos y seguimos hablando un poquito más con Sandra Borda, internacionalista y politóloga. Ya de vuelta en Flor Misrachi pregunta, hoy con Sandra Borda, politóloga e internacionalista colombiana. Sandra, tú escribiste un libro, Parar para Avanzar, sobre las protestas encabezadas por los jóvenes en Colombia. De hecho, estabas a pocos metros de Dylan Cruz cuando fue asesinado por un policía del SMAT, entiendo. ¿Cómo debe pasar en otros países de la región? ¿Qué debe pasar en otros países de la región para que los jóvenes sean los que protagonizan estas luchas? Yo creo que lo primero que hay que decir es que la condición de posibilidad para que ocurra la protesta social es muy preocupante en América Latina. En el caso de Colombia, particularmente alrededor de la época en la que se dan estas primeras protestas sociales, lo que uno observa es que entre el 80 y el 84% de la población
dicen no tenerle confianza a sus instituciones políticas. Es decir, manifiestan que sí, que creen en la democracia, pero que las instituciones de la democracia no están respondiendo a sus necesidades y sienten más bien que esas instituciones políticas son como una suerte de fortín de la clase política tradicional que se dedica a legislar en su propio beneficio y se olvida completamente de ellos. En ese escenario, en un escenario en el que las instituciones ya no actúan como correa transmisora de las reivindicaciones de la gente, pues queda el escenario obviamente de la protesta social. En el caso particular de Colombia, tristemente la respuesta del gobierno Duque en ese momento no fue iniciar un proceso de diálogo genuino, honesto, que agarrara, digamos, las reivindicaciones de la gente en la calle, en la protesta y las convirtiera en política pública, en respuestas concretas a esas reivindicaciones, sino que lo contrario fue que se entendió la protesta social como un problema puramente de orden público y se respondió haciendo uso de la represión y de la fuerza pública. Lo que tenemos hoy entonces es un escenario con una fuerza pública desgastada, con una policía que todo el mundo cree tiene que ser reformada para que sea una policía que se dedique a cuidar la ciudadanía y no a entenderla como un enemigo. Y obviamente necesitamos un proceso de reconstrucción de las instituciones. Ese es el sitio donde a uno le preocupan un poco las credenciales institucionales en general de la izquierda y particularmente de la izquierda en Colombia y de la figura de Gustavo Petro. Porque se trata de una persona que en la alcaldía, por ejemplo, tuvo que hacer uso de la convocatoria a las marchas y la convocatoria a la plaza pública para poder responder a ataques ilegítimos, eso sí, que le estaban llegando en ese momento. Es decir, es una persona cuyo compromiso con el proceso de reconstrucción de las instituciones, desde mi punto de vista, todavía necesita muchos más elementos y muchas más definiciones. Pero En justamente la de carrera eso, electoral, Sandra, justamente sí. de eso, ¿cómo se sostiene una democracia ante tanta desconfianza ciudadana? ¿Qué peligro eso tiene frente a la posibilidad de que lleguen políticos anunciando, por ejemplo, el cierre del Congreso o el cierre de cualquier institución? En muchos casos contarían con el apoyo ciudadano. Esa es justamente, Flor, la gran preocupación, que cuando las instituciones están tan débiles y los líderes políticos no tienen una propuesta concreta de reforma y de consolidación de las instituciones, la salida es el personalismo, la salida es el caudillismo. Por eso uno quisiera escuchar un programa mucho más claro, mucho más, digamos, concreto sobre qué hacer con la debilidad de las instituciones políticas y cómo mejorar su conexión con la gente. Pero tristemente durante la contienda electoral en Colombia, ni la derecha ni la izquierda hicieron énfasis en ese tema, porque no es electoralmente rentable. La gente no quiere y no cree en las instituciones, entonces no quiere escuchar hablar de ellas. Solamente el centro político, que fue el gran perdedor de la contienda electoral, insistió en la necesidad de hablar de la reestructuración y la reconsolidación de las instituciones políticas como una forma de salvar nuestra democracia y de mantenerla a flote en una época en donde está en crisis no solamente en Colombia, en América Latina, sino en el mundo entero. Pero esa es una tarea que todavía tiene pendiente particularmente Petro en Colombia y que yo creo que sería muy importante y sería una gran contribución al mantenimiento de nuestro régimen político y la profundización de nuestra democracia que nos dijera cómo quiere consolidar las instituciones políticas. Pero ¿por qué no están funcionando las democracias para resolver los problemas elementales de las naciones? Y acto seguido a esa pregunta, ¿por qué el autoritarismo tiene tanto atractivo para los pueblos? Sí, ese problema de las instituciones realmente es un problema que no está teniendo lugar, como decía, solamente en América Latina, es un problema mundial. Creo que hubo un agotamiento, las instituciones políticas se hicieron cada vez más complejas y eso hace que funcionen cada vez con más dificultad. Piense usted, Flor, por ejemplo, que hacer un trámite se convierte en una pesadilla para cualquier ciudadano. Todo el tiempo están cambiando las reglas del juego, hay dificultades, en algunos casos se necesitan sobornos, lo que en Colombia llamamos palancas, que es conocer a alguien que conozca a los que mandan en las instituciones. Es decir, existe la noción de que las instituciones le funcionan muy bien a los políticos de turno, ¿no? A la clase política tradicional, pero a la gente no.
Y yo creo que esa falta de funcionalidad, sumada al hecho de que los populismos, y más recientemente el populismo de derecha alrededor del mundo, ha hecho carrera política desprestigiando las instituciones, con algo de razón, hay que decirlo, creo que tienen a la gente en un nivel de escepticismo enorme frente a lo que puede hacer el Estado y las instituciones políticas por ellos. Luego, en lo que uno debería estar pensando si quiere ser un verdadero demócrata es en cómo darle la vuelta a esas instituciones para que dejen de ser una cosa que le responde a los políticos de turno y le empiecen a responder a la gente y a las necesidades que tiene. Terminaría por decir que la pandemia y el confinamiento no ayudaron, ¿no? Porque esto creó una necesidad urgente, de último minuto, que los gobiernos no conocían, mucha desinformación, la ciencia no nos tenía todas las respuestas listas porque era una cosa muy nueva, y eso dejó al Estado también muy mal parado frente a la gente, muy mal parado en materia de recuperación económica, de lidiar con problemas de salud pública, y de manejar situaciones de emergencia. Pero frente a estos derechos, frente a estos abusos a los ciudadanos, ¿qué papel juegan las entidades de control, las defensorías del pueblo, los organismos internacionales, OEA y otros? Pues es que el gran problema justamente ha sido que los organismos de control, que se vean caracterizados en muchos lugares por ser organismos independientes de la voluntad del Ejecutivo, y creo que aquí estoy pensando otra vez en el caso colombiano, se convirtieron y fueron cooptados por el Ejecutivo para servirle a los intereses de ese Ejecutivo. ¿Qué situaciones y qué disfuncionalidades crea eso? Por ejemplo, en Colombia, durante las protestas, duramos mucho tiempo sin saber cuál había sido el saldo concreto en materia de violación a los derechos humanos, porque nuestras instituciones de control, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, que deberían estar al tanto de seguir la situación de derechos humanos y ponerse a la defensa de los ciudadanos, no lo hicieron, a tal punto que tuvimos que recaer en la información que nos daban las organizaciones no gubernamentales e incluso las organizaciones y los medios internacionales, porque las instituciones en Colombia estaban cooptadas por el Ejecutivo y el Ejecutivo no quería que se difundiese información sobre el mal comportamiento de la fuerza pública en los escenarios de protesta. Entonces, ese tipo de cosas son lo que hace que la gente pierda la fe en esas instituciones, y es un efecto boomerang para la clase política, porque lo que pasa con eso es que si bien ellos creen que se están haciendo al poder, cooptando estas instituciones, la disfuncionalidad que genera esas instituciones hace que la gente le pierda la fe a las instituciones y a la democracia misma, y eso se traduce en abstencionismo, y eso se traduce en más protesta social y en más inestabilidad que finalmente los ejecutivos terminan sin poder controlar. Claro. Vamos a un cambio nuevamente, Sandra, ya volvemos. Esto es Flor Misrachi Pregunta, hoy con la politóloga e internacionalista Sandra Borda. Ya de vuelta en Flor Misrachi Pregunta, hoy con la politóloga e internacionalista Sandra Borda. Sandra, ¿qué le espera a la región como consecuencia de la crisis entre China y Estados Unidos? Porque China en la región está instigando un cambio, sin duda. Sí, yo creo que hasta el momento lo que han hecho muchos países latinoamericanos es tratar de no comprar la pelea, ni de un lado ni del otro, con algunas excepciones como Colombia, claramente que siempre hemos tenido una relación muy, muy cercana con Estados Unidos, y pues en el escenario de esta pelea estamos más cerca de ellos claramente, pero el resto de los latinoamericanos yo creo que han sido tremendamente pragmáticos, y lo que han tratado de hacer es justamente, como digo, no comprar la pelea y tratar de usufructuar lo máximo de la relación con el uno y con el otro. Ese esquema de cosas es sostenible en tanto el conflicto no entre en un periodo de abierta tensión y no termine de consolidarse. Porque si se vuelve un conflicto mucho más intractable, si se vuelve un conflicto mucho más cerrado, eso también le cierra las posibilidades y los márgenes de acción a una región como América Latina. Hace que para Estados Unidos sea mucho más
mucho menos tolerable el pragmatismo que hemos estado implementando hasta este momento. Es decir, va a poner a Estados Unidos en una situación mucho más cercana a lo que fue la Guerra Fría, tal vez de pronto, en la que Estados Unidos está dispuesto a sacrificar menos espacios concedidos en su zona de influencia por naturaleza frente al poder de China. Entonces, creo que lo que eso muestra y el regreso de la administración Biden a América Latina también en términos muy pragmáticos, ¿no? Este acercamiento a Venezuela, la flexibilización con Cuba, el mismo acercamiento muy temprano y de muy alto nivel a la administración Petro, lo que está demostrando es que Estados Unidos no está dispuesto a seguir permitiendo que poderes extrarregionales, ya sea China o ya sea Rusia, se roben espacios que le pertenecen histórica o que ellos piensan les pertenecen histórica y tradicionalmente en América Latina. Por eso creo yo que el tema venezolano es fundamental acá, porque es un escenario en donde se está librando esa disputa entre la potencia hemisférica y las potencias extrarregionales y por eso se ha vuelto tan tremendamente estratégico para ellos. Hablando de Estados Unidos, ¿cómo se explica el fenómeno Donald Trump? Mismo problema de pérdida de credibilidad de las instituciones políticas. Yo creo que para una muy buena parte de los estadounidenses el Estado dejó de funcionar, la globalización los dejó atrás y empezaron a crear una suerte de resentimiento hacia las élites liberales en medios, en los demócratas, en el servicio diplomático y demás, que Trump supo capitalizar muy bien y eso lo convirtió en el tipo de líder político que soy. ¿Hay avances reales en cuanto a la participación política de las mujeres, la igualdad de derechos, o solo buscan cumplir con la cuota femenina? ¿Cómo fue, por ejemplo, su experiencia cuando le ofrecieron la primera vez, porque fueron dos, formar parte de una lista para el Senado? Yo creo que estamos avanzando, pero queda un trecho demasiado grande por caminar. Todavía estamos en el espacio de mostrar que estamos abriéndole lugares para la participación política a las mujeres, pero nos falta un trecho enorme para que esa participación política realmente se traduzca en la participación en los procesos de toma de decisiones. ¿Qué pasa con la oposición en nuestros países que ha dejado de ser reflexiva, constructiva, presente y se ha vuelto algo como oportunista y cómplice? Creo que en muchos países del mundo, y eso también explica el deterioro en la credibilidad en la democracia de la gente, a lo que hemos estado jugando es básicamente a sacar réditos electorales y no a tratar de identificar espacios en donde se pueden construir consensos y se pueden construir políticas públicas para la gente. Creo que los políticos se dieron cuenta que que la oposición irreflexiva es muy rentable electoralmente, que exacerba los sentimientos y las preferencias políticas de la gente, y esa es la razón por la cual han hecho uso de ella, cayendo en la trampa de que justamente esa polarización es lo que no les permite ser efectivos a la hora de gobernar. Y por último, Sandra, ¿cómo han cambiado, cómo se han transformado las amenazas a la libertad de expresión? ¿A los gobiernos les importa siquiera el tema? Lo pregunto en el marco de su reciente columna sobre el atentado contra Salman Rushdie. No, tenemos mucho camino por andar en este campo también. Las amenazas se han globalizado, casi que aquellos que luchan en contra de la libre expresión son ahora actores transnacionales y pueden operar en cualquier parte, y mientras tanto los estados estancados en la inoperancia de las organizaciones internacionales y de su propia burocracia cada vez son más inefectivos a la hora de defender la libertad de expresión. Eso sin contar con que también se volvió rentable electoralmente criticar abiertamente a los medios de comunicación cuando no llevan la misma línea de aquellos que están en el poder, y esa práctica también atenta contra la libertad de expresión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto fue Flor Misrachi Pregunta, hoy con la politóloga e internacionalista Sandra Borda. Que tengan excelente día.